Señor Dios Padre Celestial, alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre, te damos gracias, Dios, porque nos permites aprender un poco más de ti. Ilumina nuestro entendimiento, trae sabiduría a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, una actitud enseñable, papel, pluma, es lo que vamos a necesitar el día de hoy precisamente para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Estamos justamente en la semana 19, Hebreos capítulo 12. Vamos a ver versos del 1 al 11, aunque la sección es el capítulo completo. Esta se llama Esperanza y el subtítulo es Puestos los ojos en Jesús. Vamos a ver pues nuestra lectura. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y después de hablarnos de la fe que necesitamos para enfrentar nuestro día a día, ahora el autor nos hablará de la esperanza, una esperanza que se debe encontrar cimentada en el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado, llevándonos a ver la disciplina que viene de lo alto de parte de Dios de una manera totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a verla. Vamos a ver, empezamos con Hebreos 12, 1 y 2, que dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un par de versos llenos de una enseñanza muy abundante. Vamos a ver. Y lo primero que nos dice es que nosotros también como ¿quién? También como todos los héroes de la fe que se han mencionado en el capítulo anterior para nosotros, ¿sí? De la misma manera, tú y yo tenemos testigos, así como ellos los tuvieron. ¿Cómo quiénes? Bueno, ellos tuvieron como testigos de su fe, en primer lugar, a Dios mismo. En segundo lugar, a los ángeles que se encuentran en la presencia de Dios y de la misma manera que Él observan las obras de los hombres. Y en tercer lugar, a las personas que se encontraban a su alrededor que dieron testimonio de su fe, fe que se ve. ¿Ok? Por eso habla de esa gran nube de testigos, y cuando habla de esa gran nube está hablando cuando menos de tres grupos. El primero conformado por Dios, en segundo lugar los ángeles y en tercer lugar todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Miren, vamos a tomar el ejemplo de Daniel. ¿Quiénes pueden testificar acerca de la fe de Daniel? Bueno, el primero es Dios mismo, quien inspiró al escritor del libro para que no dejara de hablar de ella. Pudo haber escrito únicamente de lo que Daniel hizo, pero no, la fe de Daniel se ve, manifiesta ahí, porque Dios mismo da testimonio acerca de la fe que en él había, que en él existía. En segundo lugar, tenemos el testimonio de los ángeles, que incluso cuando se le aparecen, le testifican de la manera en que en el cielo son testigos de su deseo de humillarse y entender y hacer
la voluntad de Dios. Lo quiero llevar a un texto, Daniel capítulo 10, verso 12, que dice, entonces me dijo, esto hablando Daniel, de esa aparición o ese encuentro que tuvo con el ángel. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Verdad? Entonces da testimonio el ángel acerca de la fe precisamente que existía en Daniel. Y en tercer lugar, los sátrapas, esos sátrapas y gobernantes que estaban gobernando a la par con Daniel, ellos, por ejemplo, buscaron la manera de acusarle de algo y no pudieron hallar nada malo en él, hablando de su buen testimonio, pero además fueron testigos de la manera en que adoraba a su Dios. Y entonces fue cuando ellos idearon el sacar un edicto, una ley que tuviera que ver con su fe, porque su fe era evidente. Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. No pudieron hallar ocasión alguna o falta, es decir, no encontraron nada en él, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Quiénes daban testimonio acerca de la fe y acerca de la conducta, acerca del testimonio de Daniel? Los sátrapas y los gobernantes que estaban buscando ocasión para acusarle y no la encontraron. ¿Ok? Y de la misma manera, el cristiano hoy en día tiene una gran nube de testigos, conformada por Dios, por los ángeles y por las personas que se encuentran a su alrededor. Y podríamos decir que a los mismos héroes de la fe que son su ejemplo y desean inspirarlos para que sigan adelante sin desmayar. Así que ánimo, tenemos testigos alrededor nuestro. No es necesario que seamos grabados por cámaras para que la gente pueda mirar lo que estamos haciendo. No es necesario que todos lo subamos a las redes sociales para que la gente sea testigo de nuestra obra, trabajo, labor en el Señor, sino que esos testigos son Dios, los ángeles, esas personas que se encuentran a nuestro alrededor, que parece mentira, pero están muy pendientes de lo que hacemos. Y en cuarto lugar, el ejemplo de esos héroes de la fe. ¿Ok? Ahora, lo segundo que nos dice es que nos encontramos en una carrera, ¿verdad? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera, ¿cuál? La carrera de la fe, la carrera de la vida, una carrera que el creyente, el cristiano, tiene por delante. Ahora, ¿cómo debemos correrla? Lo primero que nos dice es que debemos hacerlo ligeros, sin cargar con el peso del pecado, ¿verdad? Sin cargar con el peso del pecado. ¿De qué nos estaba hablando? De santidad. Miren, esto es como si un corredor de 100 metros corriera con una mochila de 20 kilogramos en la espalda. Eso sonaría completamente ridículo, ¿no es cierto? Pues lo mismo nos dice el escritor, debemos correr esta carrera ligeros, como en santidad. En segundo lugar, nos pide que lo hagamos con paciencia. Dice, corramos con paciencia, ¿verdad? Recordemos que la carrera de la vida no es una carrera de velocidad, sino más bien es una carrera de resistencia, en donde necesitamos ser pacientes sabiendo que todas las cosas que se quieren tienen su tiempo de parte de Dios. Y en tercer lugar, nos pide que lo hagamos enfocados en nuestro objetivo. Como dice, puestos los ojos en Jesús. En este caso, con los ojos puestos en nuestro Señor, ya que deseamos hacerlo de la misma manera que Él lo ha hecho, siguiendo su ejemplo de fe. Él es la meta. Miren, el mismo Señor Jesús nos enseñó esto cuando dijo, Lucas capítulo 9, verso 62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, puestos nuestros ojos siempre en el objetivo. Deja de mirar atrás, deja de mirar tu pasado, deja de mirar tus pecados, deja de mirar esa vida disoluta y alejada de Dios en la cual viviste, que te está estorbando e impidiendo correr la carrera que tenemos por delante como es debido. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso nos pide que lo hagamos con nuestros ojos puestos en Jesús, en el autor de la fe, en aquel que
derramó de su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas, en aquel que nos dio salvación y vida eterna, en aquel que borró nuestro historial de errores del pasado para ahora darnos una nueva oportunidad en santidad y amor. ¿Ok? De eso nos está hablando. Y en tercer lugar, ¿verdad? Nos enseña que la forma en que el Señor soportó el oprobio, soportó la humillación, soportó el sufrimiento de la cruz, ¿verdad? ¿Cómo es que pudo hacerlo? Esa es la pregunta que muchos de nosotros tenemos que hacernos. ¿Cuál fue la manera? ¿Cuál fue la forma? ¿Cómo es que pudo soportar, ¿verdad? Con el oprobio, con la humillación, con el sufrimiento de la cruz. Bueno, nos dice el verso 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde se encuentra el Señor Jesucristo ahora? Sentado a la diestra del trono de Dios. Pero aquí nos dice qué fue lo que hizo, ¿verdad? Lo que hizo que él pudiera soportar ese sufrimiento. El escritor nos dice que todo lo pudo hacer gracias al gozo puesto delante de él. Al gozo puesto delante de él, y que gracias a eso pudo soportar el sufrimiento y menospreciar el oprobio, es decir, la vergüenza pública de la cual fue objeto. Pero el gozo ¿de qué? El verso termina diciendo que al final se sentó a la diestra del trono de Dios. De manera que el gozo que experimentó y fue puesto delante de él, y que lo hizo soportar todo el sufrimiento y la vergüenza, fue el saber que al final le esperaba una recompensa eterna, que iba a volver a gozar de la misma gloria con la cual había compartido con Dios Padre, que iba a volver a ocupar ese trono, no solamente de justicia, sino ahora de completa y plena autoridad, ¿verdad? Que iba a recibir la aprobación de Dios Padre y la gloria eterna nuevamente sobre él, enseñándonos de esta manera que la misma motivación nos da Dios a cada uno de nosotros. Cristo pudo soportarlo, el Señor Jesús en su carne, en su humanidad, pudo soportarlo por todas estas razones que he mencionado. Bueno, a nosotros nos da la misma motivación. ¿Cuál? En primer lugar, la motivación de las moradas eternas, de tener un lugar a la mesa con Dios, de poder tener un lugar allá en el cielo. Allá en el cielo, allá en el cielo, como reza el corito, ¿verdad? Dice Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar preparado para ti y para mí, allá en esas moradas eternas. Quizás aquí, en este mundo, en esta vida, la casa, la morada, el lugar donde nosotros estamos, ni siquiera es nuestro, quizás estamos rentando, quizás es un lugar demasiado pequeño, es un lugar con muchas carencias, pero nosotros tenemos esa esperanza eterna de que tenemos allá en el cielo una morada que el Señor Jesucristo nos ha ido a preparar y se ha tomado ya casi 2000 años para hacerlo. Imagínate, si el mundo fue hecho en 6 días, ¿cómo será esa morada que Dios nos está preparando y nos ha preparado desde hace 2000 años para que tú y yo podamos estar con Él? Esa es la primera motivación que tenemos. La segunda motivación es la motivación de las recompensas, de esos galardones eternos que nos están esperando. Mateo capítulo 5, verso 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es cierto, hay problemas, hay dificultades, hay persecución, hay momentos difíciles en nuestra vida como creyentes, como cristianos, pero ¿qué es lo que debería estarnos motivando a seguir adelante, a no abandonar, a no dar marcha atrás, a no negar nuestra fe? El hecho de que no solamente hay una morada eterna que nos está esperando, sino que tenemos recompensa. Hay galardón para nosotros en los cielos. Y dice la Escritura que es grande para nosotros. Y en tercer lugar, la motivación del estado glorioso eterno. Bueno, sonó demasiado teológico, pero Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuál es el estado glorioso y eterno que vamos a tener? Donde no hay muerte, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor.
¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las primeras cosas han pasado y nosotros ahora pasamos a un estado eterno con Dios. Muy bien, de eso precisamente estamos hablando. 3 motivaciones que Dios nos da y que deberían ser suficientes para que sigamos adelante. Verso 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ok? Nadie dijo que esta carrera fuera fácil. Nadie, absolutamente nadie dijo que esta carrera fuera simple, fuera sin problemas, ¿verdad? Y que no corriéramos el riesgo de desmayar, de desanimarnos gracias a las dificultades, sobre todo a la oposición que en el mundo encontraríamos por el simple hecho de ser creyentes, de ser cristianos, por querer obedecer a Dios. Es increíble, ¿no es verdad? No le hemos hecho absolutamente nada a nadie, no nos metemos con nadie, pero por el simple hecho de que sepan que somos creyentes, que somos cristianos, ya hay una animadversión en contra de nuestras personas. Bueno, la Biblia me pide que no desmaye de tal, que mi ánimo no decaiga de tal manera que desmaye, que me desanime por completo. ¿Sí? ¿Podría yo cansarme? Sí, yo podría decir, estoy cansado, Señor. Estoy cansado de estar lidiando con los problemas y las dificultades por el simple hecho de ser creyente, de ser cristiano. Pero de eso a desanimarnos, a desmayar, a dar marcha atrás, hay mucha diferencia. ¿Qué nos pide que hagamos? Que consideremos, que miremos el ejemplo del Señor, quien a pesar de enfrentar la oposición que enfrentó a obedecer al Padre, no desmayó, sino que se fortaleció en Dios mismo. Mira, el mismo apóstol Pablo, hablando de este tema, nos dice Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recuerda que todo lo que sembramos lo vamos a segar. No nos cansemos de hacerlo. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de seguir la voluntad de Dios, no nos cansemos de querer obedecer a Dios, ¿verdad? De eso nos está hablando. Vamos a ver el siguiente comentario. Cuando enfrentamos dificultades y desaliento es muy fácil perder la perspectiva global, pero no estamos solos, hay ayuda. Muchos han logrado vencer a lo largo de la vida y en forma constante y en circunstancias mucho más difíciles de las que estamos experimentando. El sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Desarrolla nuestra paciencia y convierte en agradable nuestra victoria final. Entre más grande es la batalla, más grande es también la victoria. Eso es algo que no debes olvidar. Verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ok. Vamos a mirarlo. Tengo un enemigo. Esto es lo primero que yo tengo que entender. Y ese enemigo es el pecado. Es contra quien en verdad tenemos que combatir, pelear, enfrentarnos todos los días. Y quien piense que es fácil es porque pues no lo ha combatido, ya que nos dice que en esa lucha tendremos que resistir hasta la sangre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, tenemos dos interpretaciones. La primera, puede referirse a la manera en que el Señor Jesús enfrentó la tentación de no ir a la cruz en el huerto del Getsemaní, donde llegó hasta la sangre. ¿De qué hablas, pastor? Vamos, Lucas 22:44, que dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué es lo que provocaba la agonía del Señor Jesús? La tentación de no ir a la cruz. Él pudo muy bien haber dicho, ¿sabes qué? No voy a la cruz. No voy a Getsemaní a orar. Vámonos de aquí porque van a venir a apresarme en este lugar y desaparecer, ¿verdad? Simplemente desaparecer para no morir por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, Él vence la tentación de no ir y no cumplir con el propósito de Dios en ese huerto a través de la oración, que trajo angustia a su alma de tal manera que sudó grandes gotas de sangre. Su batalla en contra del pecado lo llevó, ¿verdad? Lo llevó hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, como nos dice este pasaje. Esa podría ser la primera interpretación y por eso nos dice que todavía no hemos resistido hasta llegar a ese punto, porque ¿quién de nosotros se ha angustiado por la
tentación de pecar al punto de sudar sangre. Ninguno de nosotros lo ha hecho, ¿ok? En primer lugar. La segunda interpretación nos dice que tenemos que recordar que el martirio, que el morir por Jesús, era algo que los creyentes enfrentaban todos los días y que personajes como Esteban o el mismo apóstol Jacobo habían experimentado. Así que la exhortación es a combatir sin desmayar. Es decir, a pesar de que está sobre nosotros la amenaza de la persecución, la amenaza de morir por causa del Señor Jesucristo, necesitamos resistir hasta la sangre, si fuese necesario, hasta dar nuestra vida por ello. Hechos capítulo 12, verso 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, hablándonos precisamente de eso que estaba sucediendo en aquel tiempo, en aquella época, cuando Jacobo es muerto, es martirizado por causa del evangelio, por causa de Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ok, hay una exhortación. ¿Cuál? No debemos olvidar que todo proviene de la mano de Dios y que hasta esos momentos difíciles de persecución e incluso muerte no se encuentran fuera de su poder y su control y son muchas veces por Él permitidos. De manera que los usa, de manera que los utiliza para a través de ellos, en primer lugar, reprendernos. Como la primera forma o la primera manera en que Dios nos corrige. Él nos habla y muestra en qué estamos mal, en qué estamos fallando, en qué estamos errando, pecando. ¿Para qué? Para que lo corrijamos, para que lo dejemos, para que nos apartemos de ello. Pero ¿qué pasa si no hacemos caso? Como suele suceder. En segundo lugar, nos dice que no solamente nos corrige, ¿verdad?, al reprendernos, sino que nos disciplina, nos castiga. Viene sobre nuestras vidas una llamada de atención en un tono más fuerte, con una consecuencia por nuestra desobediencia o falta de atención a lo que previamente nos ha reprendido, nos ha hablado, nos ha dicho, señalado, ¿ok? Ahora, y si a pesar del castigo no hacemos caso, ¿qué pasa? ¿No? Ya me habló, ya me señaló mi mal, mi pecado, lo que estoy errando, aquello que no le agrada, ¿verdad? Y yo sigo adelante, me castiga. Y a pesar del castigo que he recibido y que yo sé la causa, el origen de ese castigo, porque Dios ya me había hablado, ¿qué pasa si aún así no hago caso? En tercer lugar, dice, azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, hemos llegado al máximo grado de castigo que Dios nos da, que incluso puede darse en algo que se conoce como muerte prematura, que no es otra cosa sino que Dios se lleva a su hijo antes a casa. Y todo es por amor, ¿verdad? Y todo es por amor. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Yo creo que con esto nos queda un poco más claro. Cuando Moisés regresa a Egipto y le habla a Faraón, le hace saber cuál era la voluntad de Dios que él no estaba haciendo. ¿Qué le pidió? Que dejara salir a su pueblo Israel de Egipto, ¿verdad? De esos 430 años de esclavitud. Entonces, ahora, el faraón recibe, ¿verdad? Recibe la instrucción, recibe la reprensión, recibe la dirección, porque Dios primero le habló. Cuando faraón endureció su corazón y no lo hizo, ¿qué hizo Dios? Castigó a faraón a través de 9 duras y devastadoras plagas: sangre, ranas, piojos, moscas, ganado enfermo, hombres enfermos de úlcera, granizo, langostas, oscuridad. Pero aún así, el corazón de Faraón se endureció y no obedeció. Primero le habló, después castigó. ¿Qué hizo Dios? Azotó a Faraón y a todo Egipto. ¿Cómo? A través de la última, de la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Y después de ella, Faraón obedeció.
Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia. Es que nuestro corazón, a veces endurecido, obra de la misma manera. ¿Ok? Vamos a mirar un comentario que dice, la disciplina busca corregir, como cuando se educa a un niño. Tal tratamiento no se administra rudamente, sino con amor, pensando en el bien del educando. En lugar de desalentarse, los lectores debían considerar sus persecuciones como una evidencia del amor de Dios por ellos, a quienes trata de hacer madurar. El autor no sugiere que Dios sea responsable de los sufrimientos que pecadores empedernidos les infringen, pero sí indica que utiliza hasta las circunstancias más adversas como un medio para la realización de sus propósitos. Hemos escuchado por muchos años esa frase que dice que cuando el diablo lanza limones, Dios hace limonada. Bueno, de eso nos está hablando el comentarista. Ajá. No necesariamente que Dios provocó la persecución, pero sí la permitió y la está utilizando para que nosotros como sus hijos podamos crecer y podamos madurar y podamos definitivamente mirar la mano de Dios guardando y protegiendo a los que le aman. Y aún en aquellos que no son completamente protegidos, sino que parten de este mundo, miramos el amor de Dios y su misericordia, pues sabemos a dónde van. ¿Ok? Muy bien. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y con disciplina somos hijos. Sin disciplina no somos hijos. Así de simple podemos mirar que lo está exponiendo el autor. Esto es algo que necesitamos tener de verdad muy, muy presente. Sobre todo cuando escuchamos los comentarios que pretenden menospreciar la disciplina de Dios, queriéndonos hacer pensar que es una desventaja. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando la gente comienza a pensar que es mejor no ser disciplinados por Dios y así poder hacer lo que queremos sin el temor de ser reprendidos, castigados y azotados. Lo voy a repetir. Cuando la gente comienza a pensar que es mejor no ser disciplinados por Dios y así poder hacer lo que queramos sin el temor de ser reprendidos, castigados y azotados. Ahora yo quiero que lo piensen. ¿Eso sería ventaja o desventaja? ¿Hijos o no hijos? ¿Cielo o infierno como destino final? Muy bien, verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Recordemos que es una carta escrita a un pueblo que sentía y manifestaba profundo amor y respeto por sus padres. De manera que aún en medio de la disciplina ellos lo seguían respetando y amando exactamente igual. Y en esta cultura, sobre todo en el Antiguo Testamento, si no se sometían por amor, si no lo hacían porque los amaban, era por temor. Pues debemos recordar que los hijos que eran rebeldes podían morir apedreados en las puertas de las ciudades cuando eran denunciados por sus padres. Pero el escritor nos habla de aquellos que aceptaron la disciplina con agrado. Y entonces dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a nuestro Dios y así viviremos? Y esa, querido, es una buena pregunta a responder y digna de meditar. ¿Cómo estás reaccionando o cómo te estás comportando cuando estás bajo la disciplina del Señor? ¿Cómo lo haces? Por favor, guárdala en tu corazón. Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres terrenales. Pero el celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
¿Cómo es la disciplina del Señor? Bueno, en primer lugar nos dice que es provechosa, porque obviamente corrige aquellas cosas que en verdad están mal. No aquellas que según el punto de vista y cultura en la que estemos son mal vistas. No. Le quiero dar un ejemplo. En Argentina, los hermanos, los creyentes, los cristianos, no tienen problemas si el creyente come con cerveza o vino. Sin embargo, en nuestro país, en nuestra cultura, es muy mal visto y hasta despierta un espíritu de sospecha sobre la salvación de la persona que lo hace. ¿Ok? Pero la disciplina del Señor realmente nos corrige para que hagamos lo bueno y abandonemos lo que es malo y desagradable para Él. ¿Ok? No depende de nuestro contexto, de nuestra cultura, de nuestro punto de vista, de nuestra denominación, sino en realidad la disciplina del Señor nos corrige para que hagamos lo bueno y abandonemos lo que es malo y desagradable para Él. En segundo lugar, nos hace participar de su santidad. Es decir, que alcancemos el objetivo de ser santos como Él es santo. Y para lograrlo, necesitamos comenzar desde la tierra a ser educados para pasar una eternidad con Dios. Muy bien. Verso 11 nos dice que aunque al principio, como toda disciplina, no es motivo de alegría, no es motivo de gozo, pero con el tiempo va dando fruto y la persona comienza a gozar de sus beneficios. Piense en el chico que en lugar de salir a jugar con los amigos todas las tardes, lo llevan a practicar natación y aprender otro idioma. Le aseguro, en verdad, le aseguro que si le preguntáramos a él preferiría quedarse a jugar con los amigos. Pero con el tiempo, él cosechará los frutos de las disciplinas que practica y se dará cuenta que fue mucho más provechoso el practicar estas disciplinas. Por eso precisamente es muy importante que pensemos en la manera en que reaccionamos ante ella. Vamos a ver el siguiente comentario y con esto terminamos. Podemos responder a la disciplina de diversas formas. La primera, aceptarla con resignación. Segundo lugar, aceptarla con compasión de sí mismo, pensando que en realidad no lo necesitamos. En tercer lugar, resentirnos y ofendernos con Dios por eso. O en cuarto lugar, aceptarla con gratitud como la actitud apropiada hacia un Padre amoroso. Ahora yo te pregunto nuevamente, ¿cómo estás reaccionando, cómo te estás comportando cuando estás bajo la disciplina del Señor? Hijo, tú podrías tener una actitud de resignación, es decir, que dices, híjole, por algo me lo estará dando el Señor, pues total, me resigno a ello. Sí, pero eso no quiere decir que sea la mejor actitud para hacerlo. Hay quienes a lo mejor dicen, híjole, Señor, sí, yo sé que he fallado, pero Señor, pues compadécete de mí. Señor, ¿dónde está tu amor manifestándose sobre mi vida? ¿Ok? En tercer lugar, podremos resentirnos y ofendernos con Dios y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Habiendo tanto pecador, habiendo tanto que falla, mira al hermano fulano, sutano, mengano, perengano. Resentirnos y ofendernos con Dios, ¿verdad? Por lo que estamos pasando, porque consideramos que no es justo que solo yo sufra la disciplina del Señor, ¿verdad? Pero lo mejor que podríamos hacer sería aceptarla con gratitud, sabiendo que tenemos un Padre que nos ama por sobre todas las cosas y que lo que nos está permitiendo, lo que está permitiendo que venga sobre nuestras vidas, ¿sí? Aunque no lo entendamos en este momento, es lo mejor. Y quizás cuando partamos de este mundo seguiremos sin entenderlo, pero cuando estemos en su presencia, entonces lo entenderemos. En verdad lo entenderemos. Pero el que no lo entienda, no justifica. Y eso es algo que yo necesito
aprender el día de hoy. Hay cosas que yo no entiendo acerca de Dios, pero eso no justifica mi mala actitud para con Él. ¿Ok? Mi mala actitud para con Él. ¿Por qué? Porque el que no entiende soy yo. El que está limitado soy yo. El que no ve soy yo. El que no puede ver más allá de lo que está delante de sus ojos en esta dimensión, en este tiempo, en este periodo, soy yo. Pero yo necesito confiar en aquel que dio a su Hijo amado por amor a mí. Ya me demostró que me amaba. Y necesito en verdad confiar en ello. Esa es la fe que Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, aprendemos en cada momento y esa esperanza eterna que tú has puesto en nuestras vidas y corazones a través de tu ejemplo, dejándonos mirar que las aflicciones que estamos pasando en el tiempo presente, es cierto, no son causa de gozo, pero darán fruto apacible, Señor. Fruto, Señor, del cual no tendremos que avergonzarnos, sino por el contrario, un fruto que nos permitirá ser mejores instrumentos en tu mano y ser más útiles en tu reino. Dios, en el nombre de Jesús, queremos pedirte y suplicarte que seas tú obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tu palabra nos dice que tú no darás nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Señor, de verdad lo creemos. Creemos que todas las cosas están delante de ti, que nada escapa de tu mano ni de tu poder, y que Dios eterno, eres lo suficientemente poderoso para hacer lo que te venga en gana con nosotros. Dios eterno, que lo podamos entender. Y Padre Santo, que podamos confiar en tu eterno, profundo e incomprendido amor por nosotros. Danos esa capacidad. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestra debilidad y en medio de todas esas limitaciones que en nosotros existen. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, Dios. Y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Muchas bendiciones y nos estamos escuchando todos los días por medio del devocional. Los días lunes lo hacemos a través de este estudio y recuerda que el día domingo también tenemos enseñanza. Que el Señor te bendiga.